cita esta tarde. Y bueno, el maestro Héctor Ayala Morales, él tiene una formación profesional muy interesante. Primero estuvo 9 años en el ejército mexicano, llegando a tener el grado de teniente de infantería, y después participa de manera activa en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, primero como jefe de Departamento de Normatividad, director de Administración de Personal, director de Informática Administrativa, subsecretario de Educación Básica y secretario de Educación del Estado de Michoacán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América y también ha realizado una maestría en Derecho Constitucional en esta misma casa de estudios. Reconocido en los medios nacionales por una persona comprometida con el campo educativo, con la política social, y bueno, nos sentimos realmente honrados de esta noche poder contar con su presencia y que haya aceptado esta entrevista. Bienvenido, maestro Héctor Ayala Morales. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo. Es un orgullo y un placer estar con ustedes esta noche, compartir puntos de vista y sobre todo dejar ponencias que generen crítica. Creo que es importante empezar a generar crítica sobre el estatus que guarda la educación en el país para mejorar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, hemos preparado esta entrevista pensando esencialmente en 3 momentos. 2 de los primeros momentos buscan atender 2 bloques temáticos. El primero de ellos es sobre el Sistema Nacional de Bachillerato. El segundo de ellos es sobre la nueva escuela mexicana. Y finalmente, un tercer momento donde habrá una intervención del público asistente en caso de que el público tenga alguna pregunta, algún comentario directo de manera respetuosa a nuestro invitado. Entonces, bueno, si me permite, vamos a comenzar justamente hablando del nuevo sistema de bachillerato, porque es un tema que en algunos medios de comunicación, por un lado, algunos medios nos hablan de algo muy positivo, de que viene un cambio importante para la educación en México en el nivel medio superior, pero también otros medios de comunicación han hecho algunos cuestionamientos. Entonces, qué mejor que tener esta oportunidad de preguntarle a usted más directamente en qué consiste esto que llamamos el nuevo sistema de bachillerato. Fíjate que es algo muy interesante la propuesta gubernamental que existe sobre este nuevo sistema nacional de bachillerato. La verdad es que existe una diversidad de subsistemas, 32 subsistemas para ser exacto, 32 vertientes de bachilleratos, tanto bachilleratos generales como bachilleratos con terminación tecnológica. Es decir, el bachillerato general por un lado y el bachillerato tecnológico. Hoy en día, con esta propuesta, se pretende hacer una serie de cambios que ya entran en vigor este 1 de septiembre, ya entraron, en donde pues los alumnos tendrán la oportunidad de recibir una certificación, un certificado de conocimientos o de competencias, al igual que los que terminaban en un bachillerato técnico. Es decir, ya van a poder tener incluso una cédula que los va a acreditar con los conocimientos técnicos necesarios para ya alguna vertiente en el ámbito laboral. Es algo muy interesante, es algo que va a revolucionar la educación en el país, tiene que revolucionarse para bien. Yo difiero con los que son pesimistas en el área educativa. Yo considero que todos los cambios deben ser propositivos y deben ser aceptados y deben ser revisados, desde luego, porque si bien es cierto que nos enfrentamos a una serie de cambios que en ocasiones parecen tener mucha resistencia, sobre todo
una resistencia político-mediática, en donde pues se ponen primero los intereses de carácter electoral o político antes que los educativos. Es momento de cambiar esa idea que permea en algunas personas de que estamos destinados a ser un sistema educativo pues con muchas áreas de oportunidad. Desde luego que las hay, pero se puede empezar a trabajar para que sea una realidad este Sistema Nacional de Bachillerato y esta propuesta permee en la formación de los maestros y las maestras, desde luego, que tenga también un impacto positivo en la infraestructura. Por ejemplo, con respecto al Sistema Nacional de Bachillerato, hay una propuesta de ampliar la infraestructura y ampliar la cobertura, de pasar del 81%, que es la cobertura nacional de los bachilleratos, al 85% en un plazo de 3 años. Es algo muy interesante, es algo muy propositivo y es algo que hay que apoyar todos los actores educativos para que sea una realidad. Este nuevo Sistema Nacional de Bachillerato es sin duda una propuesta innovadora, es una propuesta hacia el futuro y es algo que debemos de aceptar todos, revisarla desde luego, trabajarla de manera propositiva para que sea una realidad. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya nos ha dicho algunas otras preguntas que tenía contemplado sobre cuáles eran las ventajas para alumnos y docentes. ¿Usted considera que estos cambios pudiesen tener algunas posibles desventajas o algunas dificultades ya en la implementación? Desde luego que sí. Yo creo que hay muchos retos que yo diría que el problema principal diagnosticado, ya sobrediagnosticado, diría yo también, es que, pues bien, todos sabemos que el proceso de neoliberalismo, que es una realidad, el tema económico, la globalización, digamos que los últimos años, 10 años del siglo pasado y los primeros 10 años de este siglo, los primeros 15 años, existieron políticas neoliberales que sí generaron riqueza por un lado, pero también permearon en una desigualdad bárbara. También existió o existe incluso al día de hoy necesidades apremiantes a atender en el sector educativo, como temas de infraestructura, desde luego. Esa precariedad del sistema educativo tiene que ser atendida por la nueva escuela mexicana, tiene que ser atendida por el Sistema Nacional de Bachilleratos. Esta nueva propuesta tiene que voltear a ver las diferencias que existen entre pues las diversas realidades que permean en un mismo municipio, en una misma zona escolar, en donde una escuela puede ser muy buena y tener un alto rendimiento académico, y por otro lado tenemos otra escuela que está rezagada en los aprendizajes, que hay una serie de dificultades en el seno familiar también de los alumnos, incluso de nuestros maestros y maestras, que tienen que ser atendidas. Esa es una realidad y es pues una dificultad que tenemos o tiene que atenderse desde el punto de vista gubernamental, evitar el centralismo. Yo creo que se centralizó durante muchos años de esa política neoliberal, se centralizó demasiado el poder en un ente que se llama Secretaría de Educación Pública, cuando las cosas eran diferentes en el país después de la independencia. Era necesario tener un poder central, un poder autoritario que uniera todos los hilos del país, pero hoy en día tenemos que darle vuelta a la página y buscar una nueva realidad que atienda lo que propone la nueva escuela mexicana, que al final de cuentas es un tema de regionalización de los aprendizajes y atender esas necesidades de cada centro escolar prácticamente.
Muchas gracias, maestro. Hablando justamente del bachillerato, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el centro del país, causó polémica hace un tiempo hablar sobre los procesos de selección y también esta mirada de la universalidad de la educación media superior en esta zona de la Ciudad de México. ¿Cuál es la opinión que a usted le merece que en el bachillerato haya estos procesos de selección? ¿Hacia qué política social debe de encaminarse la educación? Anteriormente había un proceso de selección para que los estudiantes pudieran, considerando el rendimiento en una evaluación escrita, pudieran, no seleccionar, sino se les asociaba un bachillerato donde cursar, pero ahora se habla de que pues todos puedan finalmente acceder al bachillerato sin necesariamente un proceso riguroso de selección. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Coincido con la idea de evolucionar hacia el mejor bien posible para los alumnos, para las familias, desde luego, para nuestros maestros y maestras, en donde se atiendan las causas de esta desigualdad, de esta disparidad en los aprendizajes y que podamos incluso atender estos sectores de la población, estos niños, niñas, alumnos que traen serias deficiencias en los aprendizajes y que no sea un tema, digamos que meritorio, el asunto de una evaluación en donde las condiciones puedan variar de acuerdo a su nivel económico, porque es una realidad que la economía se ha convertido en un factor para lograr tener acceso a una escuela o a una mejor escuela, si así lo denominan, en el medio superior. Yo considero que esta nueva vertiente, esta nueva opción es adecuada siempre y cuando vaya canalizada a lograr el bien superior de los alumnos y siempre y cuando se vaya buscando ampliar la cobertura, mejorar las condiciones, no solamente en el nivel medio superior, porque debe verse esto como un proceso integral para lograr ese ideal de universalidad de la educación, ese ideal de excelencia educativa también, para no ser, digamos, tan riguroso en el tema de cribar o esta especie de preselección para elegir una universidad. El método me parece adecuado, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a dar la oportunidad de saber si la Ciudad de México va logrando ampliar su cobertura para lograr garantizar que los jóvenes tengan una escuela cercana del nivel medio superior y que esté en las mejores condiciones posibles para que todos tengan acceso. Como lo comenté en algún momento de esta charla, tenemos el 81% de cobertura del nivel medio superior. Tenemos que lograr llegar a ese 85% y, ¿por qué no? La meta es la cobertura total, que esa sería la clave para evitar estas disparidades y estas, pues para los padres y madres de familia, para los alumnos, podría ser injusticias incluso de no lograr tener acceso a la al medio superior de bachillerato de su elección. Perfecto, muchas gracias, maestro. Agradezco mucho sus amables respuestas en este primer bloque. Pasamos entonces al segundo bloque sobre la nueva escuela mexicana. Y bueno, desde su experiencia como funcionario público, como secretario de Educación en el estado de Michoacán, pues bueno, usted creo que tiene esta experiencia de poder colaborar directamente desde la toma de decisiones en gobiernos pasados y bueno, ahora también de participar y de conocer la nueva escuela mexicana. ¿Cómo evalúa usted la implementación de la nueva escuela mexicana ya en este transcurso de varios años? Yo empezaría con una manifestación de optimismo a favor
de esta nueva vertiente educativa, que ya no es tan nueva, pero que sí estaría pues llevándose a cabo en un proceso pues que debe ser transeccional. Es un cambio de ideología, es un cambio de mentalidad y es un cambio que debe generar pues una serie de estrategias para que se lleve a cabo de manera adecuada. En pocas palabras, hay un diagnóstico ya elaborado por el sector educativo, por quien tiene la gobernabilidad del sector, en donde hay deficiencias en la formación de los maestros, es decir, en la capacitación de los mismos de acuerdo a las nuevas realidades, porque no es lo mismo, incluso dentro de la normal, cuando están estudiando, no es lo mismo a cuando ya egresaron, ya pasaron 3 años, 6 años, porque el conocimiento va evolucionando, las cosas van cambiando, incluso estas tecnologías que a veces nos juegan malas jugadas, el tema de la pandemia, los rezagos en el aprendizaje que se generaron, los rezagos en infraestructura que existen derivado de una necesidad económica cada vez más grande de un sector. Por ejemplo, estamos hablando de cerca de 8,000 planteles en Michoacán, 8,000 escuelas que requieren pues de servicios, que requieren de instrumentos, que requieren de materiales y que los recursos pues son finitos, es decir, no están ahí, e incluso los padres y madres de familia hacen esfuerzos por llevarlos, y siendo que por un lado se habla de la gratuidad de la educación, desde luego que sí. Yo creo que está teniendo la nueva escuela mexicana muchas áreas de oportunidad, pero hay que hacer una apuesta en positivo de que pueden lograr mejorar las condiciones de este diagnóstico que ya está sobreelaborado. Ya tiene muchos años que se habla de una deficiencia en la infraestructura que se tiene que atender, de necesidades en la infraestructura, de necesidades en la formación docente y algo muy importante, de mejorar las condiciones económicas también de los maestros y maestras en las entidades federativas. Es una gran, digamos que, paradoja que el desarrollo económico del neoliberalismo, que por un lado sí hubo, generara tanta desigualdad por otro lado. Es algo que fue una realidad. Y este cambio de política educativa tendiente a dejar atrás esas diferencias, pues es todo un reto, porque amerita el ponernos creativos todos, padres, madres de familia, alumnos, docentes, sociedad, gobiernos, todos a favor de la educación para buscar mejorar entre todos las condiciones educativas de nuestro estado, de nuestro país. Y pues yo diría que debemos de hacer un voto de confianza a favor del sector educativo y de la nueva escuela mexicana. Desde luego ser muy críticos, eso es muy importante, ser críticos de los problemas y ser también al mismo tiempo propositivos, porque de nada nos sirve el pesimismo, no ayuda en nada si no está acompañado la crítica de una propuesta. Muy bien, muchas gracias, maestro. Bueno, me gustaría terminar este segundo bloque con una pregunta. ¿Qué cambios necesita el sistema educativo mexicano para finalmente ofrecer una educación de excelencia? ¿Qué considera usted desde esta experiencia tan amplia que tiene en el propio sistema educativo en la entidad de Michoacán? ¿Qué considera que es necesario transformar, cambiar para poder alcanzar esa excelencia educativa? Fíjate que en este tema, en mi opinión, tenemos que hacer un poco de remembranza, o más bien de historia, de cómo ha evolucionado la educación en nuestro país. Primero, existió una educación sumamente centralista, en donde las políticas públicas educativas estaban dictadas desde el centro del país, en donde se creó un sindicato corporativo fuerte, que ese sindicato servía
a los intereses del Estado, también del gobierno, para llevar a cabo las políticas públicas educativas de ese corte autoritario y ese corte de tajante, digamos que liderazgo nacional desde el centro. Eso, desde luego que tiene que ser superado. Tenemos que cambiar esa idea de que solo desde el centro se dictan las buenas políticas públicas educativas. Desde luego que no es cierto. Todos los maestros y maestras son mentes creativas, y desde luego que todas las autoridades educativas locales deberían tener esa libertad creativa también para, junto con sus maestros, generar propuestas que ayuden a mejorar el sector que ellos conocen, muy regional. La nueva escuela mexicana tiene esa vertiente de propuesta. Ojalá que pueda renunciar la SEP a tener esa rectoría desde el centro y se logre transitar hacia esa emancipación. En otro punto muy importante también, que se deje de menospreciar el sector educativo en el ámbito político, sobre todo en el político presupuestal, porque los maestros y las maestras, los padres y madres de familia, los alumnos merecen ese respeto que no solo se vea traducir en un discurso, sino que sea una realidad en el ámbito presupuestal, que exista esa idea de que la inversión en el sector educativo es una inversión, no es un gasto, que es algo que, si bien no va a generar rendimientos en ese momento, va a haber mucho de sí para el futuro. Y en base a la inversión que se haga en este tiempo, se va a generar mejores condiciones y nuestro país va a progresar. Yo creo que sus maestros y maestras son los que van a sacar adelante de estas dificultades, porque por ahí existen varios autores que señalan que todos los problemas, todos, son por las deficiencias en la educación de sus gobernantes, por las deficiencias en su educación de los que están privados de la libertad, por las deficiencias en la educación de las personas que no producen. Esa es una teoría. Desde luego que comparto en cierta parte el grado de responsabilidad que tenemos todos los que hemos participado en el sector educativo de alguna manera, pero también creo que es momento de reconstruirnos y de lanzar un mensaje a todos de unidad a favor del sector educativo. Creo que esos cambios son muy importantes para nuestro sistema educativo y tendientes a mejorar las condiciones de todas y de todos. Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias por atender estas preguntas. Y bueno, pasamos justamente al tercer momento, que es las preguntas o comentarios del público. Y bueno, queremos invitar a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión a que amablemente nos compartan algún comentario, alguna pregunta. Realmente nos sentimos privilegiados de tener esta noche con nosotros al maestro Héctor Ayala Morales. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que desee hacer de manera respetuosa para el maestro. Mónica Espinosa, adelante, maestra Mónica, por favor, si es tan amable. Buenas noches, doctores. Un gusto poder compartir este espacio que nos hace reflexionar en las necesidades educativas. Yo soy mamá de un muchacho que apenas egresó, va a ingresar a colegios de bachilleres. Yo como mamá me preocupo en cómo lo puedo apoyar porque pues definitivamente cambió todo el tronco común. Sí, antes eran física, matemáticas, ciencias exactas, temas selectos de educación, contabilidad, que ya al egresar permitía salir y tener un trabajo, ¿no? O sea, ya podemos apoyarnos en algo. Ahora, sí yo tengo un poquito de disgusto en la situación de cómo eligieron los turnos. También, porque no sé ahí cómo se toman en cuenta. No estoy hablando de la calificación, estoy hablando de los turnos, porque hay delincuencia, fenómenos meteorológicos, la ubicación geográfica. Entonces, ese tipo de aspecto a mí sí me importa porque, por ejemplo, para llegar a las clases hay nada más 2 lugares afluentes donde puede tomar la combi.
Entonces también, si se pone una W por llegar 5 minutos por situaciones que no, aunque uno llegue temprano, el estado de Tlaxcala está pasando por inundaciones y demás. Entonces esa parte también yo la veo ilógica, cuando no es porque quiera llegar tarde el alumno, sino que las condiciones no le permiten. Ajá. La otra parte es la conectividad. Los chicos que tienen datos, los que más o menos tenemos medianamente un trabajo, pues podemos solventar, pero los que no, también se quedan sin esa participación, y no es porque no quieran, sino porque no tienen los recursos. A mí sí me gustaría que me ampliara esa parte, porque yo sí me preocupo porque mi hijo tenga esta significatividad, y también pues orgullosa de haber estado en un colegio de bachilleres hace 25 años, y pues me gusta el plan de acción, y sobre todo que dejan ustedes un legado para la humanidad, porque de toda una u otra manera todos los colegios de bachilleres son dignos de respeto. Esa es mi participación. Gracias, doctores. Gracias, maestra Mónica. Maestro. Maestra Mónica, muchas gracias por su participación. Entiendo la preocupación, sobre todo como, no solamente como madre de familia, sino también como docente. Entiendo ese sentir, sobre todo esa necesidad de pensar en los demás, porque habló de un tema sumamente importante como es esa disparidad que causa en ocasiones la conectividad, en donde no todos tienen las mismas condiciones y muchas veces nosotros como docentes, algunos pues, exigimos esa paridad como si hubiese esa igualdad de recursos, que no es cierto, la verdad es que cambia. Yo creo que debemos de ser sumamente empáticos. Yo diría que el llamado a esta nueva visión de la educación humanista exige eso. Es algo que te reclama como docente el tomar en cuenta el contexto de los alumnos, en tomar en cuenta las condiciones de vida de los hogares en el lugar en donde está radicado el servicio. El subsistema, en el caso de media superior, el subsistema tiene que ser sumamente empático también para no perder matrícula, para lograr ampliar la cobertura, para buscar mejorar las condiciones de los alumnos en cuanto a la formación, buscar generarles esa empatía y esa solidaridad en la formación a nuestros docentes es todo un reto, desde luego también. El asunto no acaba aquí en cuanto a el poder elegir o discernir entre un turno matutino o vespertino, sobre todo por las condiciones que ya acabo de repetir. Hay situaciones que exigen cierta, no benevolencia, porque al final de cuentas no es un favor, diría yo empatía, empatía para los alumnos en cuanto a cuando no pueden tener acceso a un instrumento como estos, de donde estamos recibiendo esta charla, por temas de conectividad o por temas de recursos económicos, cuando también se dificulta digamos que la presencia física por asuntos graves como el tema de inseguridad. Yo comparto esa preocupación de la maestra Mónica y le reconozco también pues esa necesidad de hablar para que se tome en cuenta ciertas necesidades de nuestros alumnos. Maestra Mónica, pues felicitarla por su labor como madre de familia y también como docente, desde luego, y las propuestas que puedan salir para la elección de turnos en cuanto a nuestros alumnos es algo que también tenemos que atender todos los que tenemos alguna responsabilidad en el sector educativo, para tomar en cuenta a la persona que son nuestros alumnos, a sus padres y madres de familia, para evitar pues incluso deserciones o que se desilusione sobre la formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Héctor. El maestro Eduardo también ha levantado la mano. Maestro Eduardo, por favor, adelante. Si gusta hacer su pregunta, Eduardo Alejandro Melo. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlos a todos, un gusto conocerlo, doctor.
Héctor Anaya. Me causó curiosidad conocer el criterio respecto a lo que menciona en este aspecto de descentralizar a la educación. ¿Cuáles son los retos, según su experiencia, que enfrenta el sistema educativo mexicano al comenzarse a implementar una regionalización de la educación? Estamos conscientes que esto, en un aspecto político, económico, implica una inversión y de forma acertada lo mencionó, una inversión con una productividad a largo plazo. Pero, ¿cuáles son estos retos que enfrentaría la regionalización y cuándo empezaríamos a ver de alguna manera, de forma proyectiva, resultados tangibles? Muchas gracias. Gracias, maestro Eduardo. El tema de la regionalización de la educación, como bien lo dice usted, no es un asunto menor, es un asunto de retos que desde luego el principal es el reto presupuestal. Es un asunto que cuesta dinero, cuesta dinero para la formación, para la capacitación, que debe existir capacitación en las entidades federativas para que haya igualdad de condiciones, por lo menos de acceso a los conocimientos, que puedan existir recursos para la investigación, que puedan existir recursos para la conectividad, como es algo que ya visualizo que el maestro Eduardo hacia ese punto dirigía la participación, decir, bueno, es que la regionalización desde luego que suena muy bien, pero es algo que pues es difícil sobre todo pues para los estados de menores ingresos o mejores posibilidades económicas, financieras y presupuestales, en donde las personas en la Ciudad de México seguramente el 90% tiene acceso a internet, mientras que en estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca o Chiapas, pues esa conectividad es de apenas el 50% o menos de los alumnos que puedan tener acceso a estos instrumentos y al internet, sobre todo las escuelas mismas que no tienen conectividad. Algunas lastimosamente no tienen ni agua en temas de infraestructura. Imagínense tener acceso a internet. Es algo complejo, es algo difícil, pero es algo sumamente loable y que debemos aspirar a eso, a que se regionalice la educación, a que se atienda desde las entidades federativas a los maestros, a los alumnos, a los padres y madres de familia, y sobre todo la infraestructura, y que pueda haber una atención integral incluso desde la escuela. Yo pienso que la escuela debería de ser el centro de gestión a favor del sector educativo, a favor de los niños, a favor de los padres y madres de familia, pero bueno, eso es el ideal. Desde luego que la realidad hoy es diversa, es sumamente distinta en varios estados del país, pero bueno, debemos todos de buscar y apostar por esa regionalización que atienda los problemas en cada municipio, en cada escuela, y que se logren pues solucionar, desde luego. Ese sería mi comentario, Eduardo, y felicidades por la pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, tenemos una tercera pregunta. El doctor Mario Antonio Mendoza García. Adelante, doctor. Gracias, Jesús. A ver, estaba prendiendo mi cámara. A ver, ya. Muchas gracias, don Héctor, por su participación y por darnos la oportunidad de conocer un poquito más acerca de estos cambios en educación. Un poquito sobre la línea de Eduardo Alejandro en su planteamiento. Voy a dar un poco de continuidad a ello. A mí me parece que coincido con usted, don Héctor, de que es un acierto que la administración de gobierno, la administración de la doctora Claudia,
busque darle un orden a algo que era necesario, ¿no? Casi por sentido común, esa gran oferta en el nivel medio superior con diferentes modalidades, pues buscaba dar mayores posibilidades de ingreso, pero a la vez lo hacía pues confuso, poco claro, y impedía mucho la parte de la movilidad de los alumnos hacia el nivel superior cuando tenían que cambiar de residencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que se haya unificado, me parece que es muy acertado. Sin embargo, pues como todo tiene sus retos, y uno de ellos en esta continuidad que decía del planteamiento de Eduardo Alejandro, pues tiene que ver con los recursos, ¿no? Porque todo cambio, sobre todo cuando busca ser innovador, pues requiere recursos. Y en un contexto, pues no solo nacional, sino mundial, en el que nuestro país va a requerir solucionar muchos de los problemas ya muy añejos, más otros que está buscando impulsar a partir de la administración pasada y esta nueva administración para atender las situaciones de pobreza, de desigualdad, etcétera, pues requiere muchos recursos. Es un poco contradictorio luego en su primera lectura porque pareciera que con estos cambios pues se está dándole una situación especial a la educación en el proyecto de gobierno y sin embargo causa cierto desconcierto cuando lejos de que la inversión vía presupuesto se incrementa en el sector, pues más bien disminuye, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo se va a resolver en términos de que se necesitan cantidades muy cuantiosas para atender el rezago histórico en infraestructura que ya mencionó y que ahora con este cambio va a requerir más inversión en infraestructura física, no solo resolver lo que se tiene, sino mayor infraestructura física, pero también tecnológica, porque el proyecto pues se une a otro gran proyecto de que es el Plan México, ¿no? En donde se busca pues, desarrollar sectores estratégicos como la automotriz, la energía, la agroindustria, el textil, la farmacéutica, etcétera, y que crean nuevas carreras como la microelectrónica, la inteligencia artificial, la robótica, la electromovilidad, la nanotecnología, la ciberseguridad, etcétera, que son carreras necesarias, pero muy especializadas, ¿no? Entonces, por un lado va a requerir inversión tecnológica, también ya lo mencionó, inversión en investigación, pero en la formación de docentes, en la formación de los maestros que van a impartir precisamente en estas nuevas carreras, porque pues no los hay, ¿no? Son muy especializadas. Hay personal muy calificado que puede incorporarse a la docencia, pero otra vez repetimos el mismo modelo de educación media superior de incorporar docentes que a partir del supuesto de que tienen el conocimiento, es suficiente para la impartición de clases, donde falta, por supuesto, mucho hasta la parte pedagógica. Entonces, ahí hay un gran esfuerzo en tiempo, un gran esfuerzo en inversión, que termino diciendo, pues es un gran reto y va a depender de la capacidad, de la innovación, de la creatividad y de la honestidad de nuestras autoridades educativas, pues para que esto suceda. No sé qué me podría comentar al respecto. Es correcto, don Mario, yo coincido totalmente con usted. Le diría que al igual que don Eduardo, don Mario, compañeros, a todos los que nos escuchan, que
el diagnóstico ya está. Sobre todo los que estamos inmiscuidos en el tema educativo, conocemos la historia del sector, conocemos lo que ya mencionamos en algún momento de esta charla, que los planes y programas de estudio fueron creados, sobre todo en el siglo XX, fueron creados bajo una visión de esa gobernanza centralizada, de esa visión de país que se tenía en aquellos ayeres. Yo no soy de juzgar ni tampoco de establecer juicios de valor, pero sí creo que es importante ser conscientes de eso. Yo creo que vivieron su tiempo en ese momento las autoridades educativas responsables. Creo que hicieron muchas cosas buenas, las misiones culturales, asuntos de alfabetización, en ese país que tenía esas condiciones en ese momento. Pero como comenta don Mario, también Eduardo, las cosas han cambiado y hoy sabemos que se ha generado, como ya comentamos, con las políticas sí neoliberales, se generó de manera paradójica un incentivo económico importante para muchas clases sociales, pero también se generó dificultades financieras para muchos, se generó un rezago en el tema de varios sectores, particularmente el sector indígena, con deudas con ellos, desde luego, fueron relegando y se generaron cinturones de marginación muy grandes y diferencias que debemos de tomar en cuenta y que llevaron a ese cambio también de gobiernos en el país. Yo creo que la educación tiene que ser, sí, apartidista, pero desde una visión transeccional para evitar que se sigan generando rezagos, como ya comentó aquí don Mario y también Eduardo, de manera subliminal, en temas de estados que no pueden regionalizarse de manera sencilla, que no pueden atenderse de manera autónoma, porque carecen de recursos. Esos recursos para la formación docente, para la capacitación, para los incentivos económicos, para la conectividad, para la infraestructura. En general, necesitamos que este plan de la nueva escuela mexicana, desde luego, se fortalezca con una visión presupuestal adecuada, que responda con esa necesidad de mejorar y de esa excelencia educativa. Yo creo que el artículo 3º constitucional es una poesía muy bonita que debemos de llevarla a cabo y de hacerla realidad. Y la única forma es siendo autocríticos, siendo conscientes, siendo propositivos y estableciendo que el interés superior de nuestro país, de nuestros estados, es lo más importante. Yo cerraría agradeciendo el comentario de esta pregunta de don Mario, diciéndole que tiene usted un diagnóstico muy claro, igual que don Eduardo, sobre las condiciones que privan en el sector educativo, pero también haría un llamado a la acción, llamado digamos que a seguir siendo propositivos, como seguramente ya lo son, preocupados por la educación, preocupados por las circunstancias que vive nuestro país, pero también dando digamos que un dote a favor de la educación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Tenemos una última pregunta, si fuera posible atenderla, de la maestra. Había levantado justamente la mano. Sí, doctor. Y yo. Maestra Maestra Karina Karina. Morales. Muy bien, si gusta con esta pregunta podemos cerrar esta sesión, si usted está de acuerdo. Maestra Karina, adelante, por favor. Gracias. Más que pregunta es agradecer. Este tipo de ejercicios son de gran aporte para todos los docentes que estamos en el ámbito de formar formadores. Creo que la política educativa y todos estos temas de didáctica, etcétera,
se enriquecen para nosotros los docentes justamente en la historia educativa viva y actual. De aquí nosotros podemos ejercer, como bien nos lo marca la nueva escuela mexicana, la práctica del pensamiento crítico con este tipo de actividades, y entonces sí poder llevar al aula actividades también similares con nuestros estudiantes y aportar eso nuevo que estamos vivenciando. La verdad está muy interesante todo lo que han dicho. A mí me parece muy bien la propuesta de que ahora, después del bachillerato, los jóvenes ya tengan esas oportunidades y opciones laborales, porque yo lo he notado en las universidades en las que estoy colaborando. Los grupos tienen una reducción bastante alarmante en cuanto a la matrícula que ingresa, y pues qué bueno que entonces ahorita ya a partir del bachillerato haya esas nuevas opciones. Y pues ojalá que pronto toda esta situación que se está dando en nuestro sistema educativo vaya hacia adelante como debe de ser, y pues que los maestros que estamos interesados en mejorar nuestra práctica y que se mejore la situación de nuestro país, lo hagamos de manera consciente desde nuestras trincheras. Y pues gracias, porque de verdad estas compañías, bueno, estos acompañamientos son realmente muy nutritivos. Gracias. Si me permite agradecer a maestra Karina, me parece muy interesante su comentario y su visión también, al igual que de los demás compañeros. Creo que sí, la propuesta para dominar nuevas tecnologías para nuestros jóvenes del nivel medio superior es muy importante, sobre todo es tendiente a vencer barreras, pero como ya lo dijeron ustedes también, que sabiamente comentaron, porque conocen la realidad que se vive en cada una de nuestra sociedad, de nuestros municipios, de nuestras localidades, pues para esas nuevas tecnologías y para incorporar a nuestros jóvenes a estos polos de bienestar, se necesitará pues de acceso, de conectividad, de medios y de mucho trabajo de todos, no solamente de los maestros y de las maestras y de los padres y madres de familia, sino de las autoridades educativas, desde luego, para que estén conscientes los políticos, que sepan que no es un tema de discurso, sino es un asunto de atención del sector, y que podamos generar que este proceso sea transeccional, que llegue a buen término y que se logre permear en las futuras generaciones para bien, para solucionar problemas graves que padece nuestra sociedad a partir de un rezago que se fue formando a través de los años, pero que se tiene que atender ya. Yo felicito a los que participaron, desde luego a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Héctor Ayala, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestras y maestros, por acompañarnos esta noche. Ha sido un gran placer escucharlos, y muy especialmente a nuestro invitado, un honor que nos haya acompañado. Muchas gracias, y pues les deseo a todos una muy, muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Luego, muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bonita plática. Gracias, doctor Jesús. Buenas noches a todos. Muy buena noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buena noche para todos. Buenas noches. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias.